Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos esta tarde? Gloria a Dios. Les voy a pedir que me acompañen a leer en Juan capítulo 15. Versículo 14, 15 y 16. Si se pueden poner de pie, por favor. Si usted no puede, está bien. Cuando estén ahí me hacen saber con un amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ya no somos siervos, somos sus amigos. ¿Sabe por qué? Porque a través de que somos sus amigos, ya no siervos, Él nos revela, ¿verdad? Porque aquí nos dice: ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora, también nos dice que nos amemos, ¿verdad? En el 17 os mando que os améis unos a otros. Fíjese que eso me lleva a la enseñanza que nos dio nuestra hermana Ana, que gloria a Dios por su vida, que a mí me hizo reflexionar mucho. Para poder lograr hacer esto que nos pide el Señor, necesitamos perdonar y amar a todo el que nos haya ofendido. Mire, es un minuto voy a tomar. Eso lo aprendí yo. Es difícil perdonar, y más cuando el que nos ofendió o alguien, lo voy a decir así, no coopera, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ven que a veces no coopera el que nos ofendió? Pero tenemos que amarlo. Y sabe la forma que yo lo aprendí, cuando yo empecé a ir a un grupo de ayuda, y ahí me dijeron que para que yo pueda perdonar a esa persona tenía que servirle, llevarle un café, llevarle un agua, llevarle un refresco, llevarle algo cuando él estuviera sentado en el servicio. Claro, aquí no lo vamos a hacer en el servicio, pero invítele un café, invítele un refresco, invítelo para que usted conversemos, y de esa forma se nos va a hacer más fácil perdonar, porque es difícil, pero no imposible. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das a cada uno de nosotros, Señor, por estar aquí esta tarde, Padre. Mira esa palabra que has dado a mi hermano, Señor, a mi hermana, para que nos la comparta y escudriñar juntos tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control de este servicio, de este estudio, y que a cada uno de nosotros, Señor, abras más nuestro entendimiento para poder, Señor, entender tu palabra, guardarla y ponerla por obra. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor
se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Llena este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Hermanos, levante sus manos, alábele al Señor. El Señor está aquí. Venimos cansados, venimos fatigados, tenemos dificultades, pero vamos a alabarle al Señor, porque el Señor siempre está en este lugar y siempre va a estar donde quiera que vayamos. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y levante sus manos y usted le dé lo mejor al Señor, porque Él se merece lo mejor de nosotros. Únase con nosotros para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú.
porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Día y noche sube incenso delante de él. Día y noche sube incenso delante de ti. Día y noche suba 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 incenso delante de ti. Eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Una vez más. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por el privilegio, la bendición de poder estar juntos, de poder adorarte y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Antes de sentarse, salude, salga de su lugar, y si es primera vez que ve al hermano, con mucho más razón, salúdele y bendígale. Gloria a Dios. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Pueden pasar, mis hermanas. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Padre, te damos gracias porque tú has sido fiel, tú has cuidado, tú has proveído y tu misericordia ha sido con cada uno de nosotros. Gracias. Y ahora te adoramos por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido tan generoso, tan grande con cada uno de nosotros, con esta congregación. Gracias porque tú siempre has proveído, y pedimos que ahora bendigas y multipliques, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno y las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, y gracias. Nadie me respondió si alguien quiere compartir un pequeño testimonio de la campaña, pero si alguien tiene, podemos darle unos minutos, amén. Pero quería mencionarle
que este sábado hay un convivio de jóvenes, este sábado a las 7. Así es que jóvenes, los que asisten a la clase, espero asistan. Hay un convivio de jóvenes en la casa de Samantha a las 7. Así es que ahí puede conectarse en la clase de jóvenes hoy. Ellos le pueden dar más información al respecto. Amén. Y lo otro es de que este domingo es el Día de las Madres y cae un buen día, un domingo. Amén. Así es que yo ya estoy emocionado por el Día de las Madres. Amén. Ya hasta le pregunté a mi esposa qué restaurante quiere que la lleve y escoge el que ella guste. Pero no me ha dado ese privilegio. Ese es el día que mis hijos sacan sus billeteras y wallets y pagan. Por eso es que estoy muy ansioso de escoger, ¿verdad? Se pone mejor ya cuando empiezan a trabajar, ¿verdad? Pero los varones van a tener un desayuno para todas las mamás. Así es que a las 9:30 a las 11 va a haber un desayuno. Así es que véngase, querida madre, venga con toda su familia y los varones van a cocinar y creo que hasta los jóvenes van a ayudar, si no me equivoco. No sé si ya los comprometí, pero solo vamos a tener un servicio, va a ser en esta ocasión el de las 11:30, amén. Así es que puede invitar a alguien, siempre eso motiva a personas a venir. Así es que eso va a ser el domingo, amén. Y el 17, no este domingo, sino el que sigue, vamos a tener nuestro proyecto Siembra. Y es que vamos a ir a West Olive y vamos a darle un dinner como lo hemos hecho en el pasado. Vamos a hacer algo para cocinar. Así es que si alguien quiere dar una donación, lo que hacemos es preparamos, bueno, perdón que digo preparamos, yo motivo a que preparen, pero si alguien quiere dar una donación, preparan una comida las hermanas para la comunidad. Ahí hay como unos 200, 300 creo, varones que vienen, ¿verdad? 300 tal vez, que vienen a trabajar de México y Guatemala en la agricultura y viven en unos apartamentos. Entonces el domingo en la tarde a las 4:30 nos juntamos aquí en la iglesia y vamos para allá, ponemos un servicio al aire libre, pero hay algo que quiero que hagamos. Cada vez que vamos, llevamos aparte de comida algo para ayudarles. Y el año pasado nos dimos cuenta de que como ellos trabajan en la agricultura, es trabajo pesado, usted sabe, y necesitan camisas. Nos dimos cuenta el año pasado, llevamos camisas y óigame, todos andaban buscando camisas. Así es que si usted tiene una camisa, estoy seguro que todos tenemos al menos una camisa en el closet que alguien la puede usar. Ese domingo le vamos a llevar camisas de todo tamaño. Ellos las van a usar. Y usted no va a creer, me sorprendió tanto que todos llevamos camisas el año pasado y era lo que todos andaban buscando camisas porque arruinan su ropa de trabajar en el campo. Así es que ese día o durante la semana vamos a poner unas cajas ahí, una mesa para que pueda traer sus camisas, amén, y lávelas bien antes de llevarlas, por favor, amén. Y vamos a bendecir esa comunidad. Eso va a ser el 17, así es que empiece a pensar ya qué camisas va a bendecir la comunidad, amén. Vamos a hacer eso el 17 y continúo orando. Hemos estado en el pasado orando que Dios abra puertas, cómo poder alcanzar la comunidad y predicar. Hemos estado literalmente orado por eso y se están abriendo las puertas. Hay una organización que quiere que nos unamos con ellos y ellos tienen los recursos. Nosotros nada más necesitan personas que hablan español. Eso es todo. Y hay una comunidad que ahí, incluso ahorita les están dando hamburguesas ahí a la comunidad. Y espero podamos trabajar con ellos. Amén. Continuemos orando que Dios abra esas puertas. Pero antes de continuar, ¿hay alguien que tenga un testimonio? No quería cortar a nadie. Si no hay nadie, no hay ningún problema. Bueno, vamos a tomar un minuto y vamos a hacer una oración especial. Creo que todos estamos al tanto de una tragedia que tomó lugar en dos personas que fueron asesinadas en frente de una de las escuelas de Grand Rapids.
para algunos tal vez no sabían, la escuela de Southwest, ahí es donde trabaja nuestra hermana Kelly. Ella es la principal de esa escuela. Y vamos a orar, amén. Es una tragedia. Según entiendo, hay familias, miembros de la familia, creo que de los dos lados, al menos sé de un lado, que asisten a esa escuela, amén. Varios miembros de la familia. Vamos a orar que de toda esa tragedia Dios obre, amén. No hay palabras como poder expresar nuestro sentir, pero que Dios obre en esa situación, amén. Y vamos a orar también por las escuelas, por la escuela Southwest, por la hermana Kelly, que Dios la ayude. Todo esto causa bastante estrés en las escuelas, en los maestros, en los directores de escuelas. Vamos a orar por ella y vamos a orar por la escuela de Grand Rapids. Está bajo bastante presión, hermano. Bastante presión está la escuela de Grand Rapids. Vamos a orar por ellos. Amén. Si se une conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias, Padre, porque nosotros somos la luz y la sal en este mundo. Y aún en momentos de tragedia, de oscuridad, en esta comunidad, en medio de esa oscuridad, podemos ser la luz, Señor. Y en esta tarde, como iglesia, nos unimos y clamamos por esas dos familias, Señor. Clamamos por esa familia que han perdido dos seres queridos. Padre, en el nombre de Jesús, no tenemos palabras, y tal vez los recursos que ellos necesiten, pero sentimos el dolor y clamamos por esa familia, Señor, que en medio del dolor tú puedas hablar a los corazones y llevar la única esperanza que hay en ti, Padre. Oramos, Padre, por aún la familia del joven que cometió este homicidio. Padre, es algo horrible, doloroso, que estoy seguro que causa vergüenza a ellos mismos. Pero también clamamos por esa familia, de que tú obres en sus corazones, en sus vidas, y que tu palabra pueda llegar, la esperanza tuya pueda llegar a sus vidas, Señor. Oramos por hermana Kelly, Señor, y el staff, las personas que trabajan en la escuela, maestros. Oramos por cada uno de ellos, Señor, que tú les des la sabiduría, la gracia, que en medio de esta situación tú la dirijas a ella. Oramos por la escuela de Grand Rapids, Señor, GRPS. Tú sabes el desafío que está pasando todas esas escuelas. Pero Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos de que tú los ayudes, dirijas a la directora, a los directores de las escuelas, al superintendente. Ayudes a cada uno de ellos, que en medio del estrés, las dificultades, que tú des la fortaleza, la sabiduría y la guianza, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gracias. Y continuemos orando por la escuela. Amén. Y que Dios nos permita bendecir a esa escuela. Amén. Con nuestras oraciones, todo lo que esté a nuestro alcance. Bueno, ahora vamos a pasar nuestras clases, jóvenes, adultos, niños, clase de discipulado. Y ahora nuestra hermana Lisa va a venir y compartir la palabra de Dios, y damos gracias a Dios por su vida. Amén. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bendición estar hoy aquí en la casa del Señor para estudiar un poquito su palabra y sobre todo para ponerla en práctica, ¿verdad? Que es lo que el Señor quiere de nosotros. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por esta hermosa tarde que tú nos has regalado, Señor, porque nos permites estar aquí
en comunión con nuestros hermanos, unidos todos como hermanos, Señor, para clamar a ti, para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor. Yo te pido que esta tarde, Padre Santo, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que prepare su corazón y su mente para que tu palabra llegue a cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que me ayudes. Yo sola sin ti no puedo hacer nada, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que sea tu palabra la que salga de mi boca, Señor. Y porque tú conoces, Padre, todas mis limitaciones, Señor. Y solo yo puedo hacer eso, Señor. Gracias por todo. En el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tenemos por... ¿Lo quito? Ahorita nos van a poner otro. Pastor que nos evangelizó como familia. No se vayan, dice. Gracias, hermano. Sí me escuchan ahora, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, les decía que por 6 semanas hemos estado estudiando sobre el Sermón del Monte. Y vamos a recordar un poquito que fue un mensaje que Jesús dio a sus discípulos, pero no solamente lo escucharon sus discípulos, sino que dice la palabra que había una gran multitud que lo estaba escuchando. Desde la ladera de una montaña. ¿Para qué? Para enseñarles. Eso era lo que el propósito del Señor, enseñarles. ¿Y cuál era la enseñanza que les quería dar a sus discípulos y a quienes lo escuchaban? Y ahora a nosotros, ¿cómo deben vivir los que desean seguirle y vivir para agradarle a Él? El Sermón del Monte lo podemos leer completito en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y en forma resumida en Lucas 6, 17 al 49. Y empieza, ya lo estudiamos, pero vamos a ir haciendo como introducción, un pequeño recordatorio. Empieza con las bienaventuranzas. ¿Y qué es lo que describen las bienaventuranzas? El carácter del cristiano. ¿Qué entendemos por el carácter del cristiano? Porque no debe de ser el mismo carácter de antes de venir a los caminos del Señor. Nuestro carácter tiene que cambiar. Entonces, esto es la transformación que el Espíritu Santo hace en cada creyente. Con él y lo convierte en una nueva criatura, con el propósito de reflejar a Cristo y a través de la santificación mostremos el fruto del Espíritu Santo. Y Jesús les enseñaba, hermanos, diciendo: bienaventurados son, les voy a mencionar las 8 bienaventuranzas: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Y estas son virtudes que debemos buscar nosotros como creyentes y practicar, no solamente aprenderlas, no solamente conocerlas, sino practicarlas, sabiendo que son las cosas que agradan a Dios y aún más recibiremos recompensa.
vale la pena buscarlas y practicarlas. En Mateo 5:12 Jesús dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo creo que todos queremos un gran galardón en los cielos, ¿verdad? Y la primera bienaventuranza dice textualmente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahorita escuchábamos un himno, el primer himno sobre el reino de los cielos. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, las prioridades del reino. Pero para poder entender las prioridades del reino, primeramente tenemos que saber qué entendemos como el reino de Dios, ¿verdad? Y hermanos, dice, les decía, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También lo vamos a encontrar en la palabra de Dios como el reino de Dios, pero se está refiriendo a lo mismo. ¿Y qué es? El reinado, el gobierno y soberanía de Dios sobre toda la creación, establecido a través de Jesucristo. No es un lugar físico, no, es la autoridad de Dios actuando en su creación. ¿Sí me explico, verdad? En Juan 18:36, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y es una verdad espiritual. En todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ya que Jesús nos enseña que para formar parte de su reino es necesario nacer de nuevo. Y vamos a ver que el creyente nace 2 veces. ¿Por qué decimos que el creyente nace 2 veces? Porque primero nace del vientre de su madre y después nace del agua y del espíritu cuando se convierte a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A diferencia del inconverso, el inconverso muere 2 veces. El inconverso va a nacer del vientre de su madre, pero va a morir 2 veces. La primera es cuando muere físicamente, como todos vamos a morir, pero nosotros vamos a morir y vamos a ir al Señor. Pero el inconverso va a sufrir la segunda muerte, o la muerte espiritual, la muerte definitiva, que es la consecuencia de haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo, de haber rechazado la salvación para vida eterna. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 20:14. Y recordemos que en Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ya explicábamos nacer de nuevo, ¿qué significa? Ser transformado, regenerado espiritualmente. Y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Es el único que puede hacer esa transformación en cada uno de nosotros. Y que cómo termina ese versículo diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le vuelve a decir, de cierto
de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, el agua en la Biblia significa limpieza, purificación. Entonces, ¿qué necesitamos para nacer del agua y del Espíritu? Necesitamos ser limpiados, purificados y santificados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Que eso, hermanos, yo creo que fue de lo primero que me enseñaron cuando me convertí al Señor. El Espíritu Santo, cuando nos convertimos, entra a morar en nuestro corazón. Que nosotros lo contristemos es otra cosa. Pero el Espíritu, si de corazón hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Y cómo termina este versículo? Dice que mora en nosotros. Puede entrar en el reino de Dios. Solo el que nace del agua y del Espíritu puede entrar al reino de los cielos. Y creo que todos queremos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? En Lucas 17:21, Jesús dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Realidad actual en la vida de cada creyente. Cuando Jesús hablaba esto, en ese momento estaba con los discípulos y hacía referencia a sí mismo. Ahora está entre nosotros a través del Espíritu Santo. Y se caracteriza y se manifiesta por justicia, paz y gozo. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de justicia? ¿Alguien me dice? Cuando la palabra de Dios nos habla de justicia, es una vida en santidad y obediencia. De paz, la tranquilidad que nos da el Espíritu Santo. Y gozo en el Espíritu Santo. El gozo en el Espíritu Santo es una actitud permanente de alabanza y gratitud en cualquier circunstancia. No solamente va a ser una actitud de alabanza en un culto, en una campaña, no. Debe ser una actitud en cualquier circunstancia y permanente en la vida del creyente. Y vamos a recordar que el gobierno perfecto y justo de Dios se establecerá en la tierra cuando Jesús venga a reinar con todos sus santos para reinar por 1000 años. Lo podemos leer en Apocalipsis 20. Hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. No nos dejemos engañar con las nuevas corrientes teológicas. Como, no sé si han oído o han escuchado, la teología del reino ahora. ¿Sí han escuchado? O también se llama dominionismo. Esta teología, hermanos, que es muy común y la practican pastores de megas iglesias, enseñan que la iglesia debe establecer en la tierra ahora el reino de Dios.
Eso no lo dice la palabra de Dios. Antes del regreso de Cristo, o sea que es la iglesia la que va, la del reino de Dios, no hermanos. Y enfatizan el triunfalismo, el éxito, pero sobre todo la autoexaltación. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Muchos le llaman el evangelio de la prosperidad y muchos lo anuncian. Para eso nos dio la palabra el Señor, para que no nos dejemos engañar, para que nadie nos engañe. La Biblia misma nos advierte que en los últimos tiempos surgirán falsos maestros y profetas. Y dice la palabra de Dios que introducirán, ¿a dónde? A la gente del mundo, no, a la iglesia. Que introducirán a la iglesia, dice la palabra de Dios, herejías destructoras. De verdad, hermanos, a veces nos parece que la palabra de Dios es fuerte, es dura, pero yo creo que es la manera, estudiando la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumina, nos ayuda para que podamos distinguir, para que podamos entender cuál es el verdadero evangelio. Segunda de Corintios 11, 13 y 14, el apóstol Pablo les advierte a los corintios sobre los falsos profetas, obreros fraudulentos les llaman, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañarse que se disfracen. Recordemos cómo mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces debemos estar muy alertas. La siguiente clase tenemos un tema también muy interesante que va a ser una continuidad de todo esto que estamos hablando. Ahora, hermanos, les dije que el tema era el reino de Dios. Esto fue un paréntesis nada más. El reino de Dios y sus prioridades. Ahora, las prioridades del reino de Dios. ¿Qué entendemos por prioridad? Por prioridades. A ver, díganme, ¿qué entendemos por prioridades? Para mí lo que es inmediato. Tiene que ser algo inmediato para que podamos trabajar en eso. Poner las cosas que voy a hacer y esta va a ser primero. ¿Verdad? Así es. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué o quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿En mi corazón? ¿Qué debo hacer? Eso lo escuchamos mucho, no sé si todos, pero yo lo escucho mucho. ¿Qué debo hacer primero para lograr mis objetivos? ¿Para ser exitosa? ¿Hasta para tener mucho dinero? ¿Para ser famoso? Y otra que oigo constantemente, para no preocuparme por mi vejez. ¿Verdad? Muchos se preocupan tanto por qué va a ser de mí. Imagínense yo que no viviera, estuviera así, pensando, no, todos conocen mi condición. Y me pongo a pensar en mi vejez, pues me acabo ahorita, hermanos. Mire, Stephen Covey, escritor, es americano, de varios libros sobre liderazgo, el más exitoso de ellos, no sé si alguno lo ha leído o lo ha oído, dice 7 hábitos de la gente altamente efectiva, se llama su libro. Dijo que debes, lo que decía el hermano Willy, que debes organizar y ejecutar
en torno a tus prioridades. O sea, de lo más importante y luego lo demás. Y Albert Gray, quien dedicó su vida a buscar el común denominador del éxito, dijo que entre muchos factores, el primero era priorizar lo importante. Y yo lo creo, como creo que todos vamos a decir, es verdad. Primero tenemos que irnos por lo más importante cuando vamos a elaborar algo, cuando vamos a planear algo. Tenemos que hacerlo de esa manera. Y creo la importancia, que es muy importante establecer las prioridades correctas para el éxito, para lograr lo que tú te has propuesto en nuestra vida, aquí en la tierra. Yo pregunto, ¿aquí en la tierra? No, hermanos. Nosotros como creyentes, somos ya creyentes. Esto es para los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuáles deben de ser nuestras prioridades? Y lo dice la palabra de Dios. Nuestras prioridades, hermanos, no deben ser las materiales, ni las cosas de este mundo, sino las que conducen a la vida eterna, vitales en nuestra vida en Cristo. Buscar primeramente, lo vamos a leer más adelante, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Las prioridades como cristianos, hermanos, debemos de ponerlas en primer lugar en nuestra vida, en primerísimo lugar, y sobre todo cultivarlas cuidadosamente. Como se cultiva una planta, así hay que cultivarlas cuidadosamente, con celo, con temor, con reverencia y con gozo. Así tenemos que cuidar poner en primer lugar nuestras prioridades y cultivarlas de esa manera. Las prioridades como creyentes, yo pongo 3, hermanos, se las comparto. Dios debe ser el primero en nuestra vida. No poner nada ni nadie por encima de Él. Y nos los dice Éxodo 20, 2 y 3. Y yo les quiero compartir un poquito, una parte de un testimonio mío, que cuando yo empecé, yo vine a los pies del Señor, el pastor que me discipulaba a toda la familia, mi esposo, mis 3 hijos y a mí. Y él, mientras me empezó a discipular, él decía, siempre me preguntaba, ¿qué es lo número 1 en tu vida, Elisa? Y yo le decía, mis hijos, muy honesta, con toda honestidad. Y volví a la siguiente semana, ¿qué es lo más importante para ti, Elisa? Mis hijos. Lo que más amas en esta vida, mis hijos. Eran mi Dios, mis hijos. Y así, ¿cuál es tu deseo más grande? Yo no decía crecer en el Señor, madurar, conocer su palabra, buscar más, servir. No. ¿Qué es lo que más deseas? Darles a mis hijos lo mejor. Créame que el discipulado se llevó 1 año. Yo creo que por testaruda yo, ¿verdad? Porque por 1 año nos discipuló, semana tras semana. Hermanos, pero qué error tan grande y qué felicidad para mí cuando me di cuenta que si tengo a mis hijos es por el Señor. Cuando yo le dije, Señor,
Hoy, perdóname, hoy tú eres a lo que más amo y lo que está en primer lugar en mi vida. Porque sé, entiendo, porque lo entendí, que era eso lo que yo tenía que hacer. ¿Para qué? Para que a mis hijos les fuera bien, para que a nosotros nos fuera bien. Y vamos a pasar dificultades y vamos a pasar, pero sabemos que hay un propósito que el Señor tiene en la vida de cada quien. Y de verdad, hermanos, que fue tan difícil para mí desprenderme de eso. Yo ahora les digo a mis hijos, ahorita no está ninguno, pero yo les digo, los sigo amando muchísimo, pero primero es el Señor, porque gracias a Él son ustedes lo que son, somos nosotros lo que somos, y gracias a Él tenemos lo que tenemos. Y no nos ha dejado, hermanos. Número 2, tenemos que desarrollar un carácter piadoso y justo. Yo les hablaba hace un momento del carácter, como el carácter de Cristo. Y lo vamos a resumir de esta manera. Buscar y hacer la voluntad de Dios siempre, siempre. Porque dejarse guiar por la voluntad de Dios es mostrar el carácter de Cristo. Y Él nos dio ejemplo. Eso es lo que me gusta mucho a mí de la palabra. Cuando usted dice, el Señor Jesucristo dice, tienen que hacer esto, deben hacer esto, pero Él nos da ejemplo, hermanos. Y así debemos de ser nosotros. Dar ejemplo y dar testimonio para nuestra familia y para todos los que nos ven o los que nos conocen. Así debe de ser. El Señor Cristo nos daba ejemplo, nos dio ejemplo cuando Él oraba al Padre y le decía, hágase tu voluntad y no la mía. Vine a la tierra para hacer su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Hacer la voluntad, buscar hacer la voluntad de Dios en todo. No en lo que me gusta, en lo que me conviene. Esto no me conviene, esto lo voy a...
Ya es el segundo, ya me preocupé, Ashley. A ver, ahora sí. Y yo siempre digo que traigo un micrófono puesto porque yo hablo muy fuerte, pero sí me escuchan, ¿verdad? En los versículos 19 al 21 de Mateo 6, Jesús, vamos a leerlos, 19 al 21 dice, habla sobre los tesoros en el cielo y dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, la Real Academia de la Lengua Española define tesoros como cantidad de dinero, valores u objetos preciosos. ¿Y qué nos está diciendo la palabra? Que no los guardemos, que no acumulemos, porque dice que la polilla, que no es más que un insecto que daña las prendas de vestir, daña alfombras, daña pieles, daña granos, daña frutos, daña semillas. Y yo me recordaba cuando preparaba esta clase que ahora con el COVID, no sé si ustedes se enteraron que hubo gente que estaba llenando, yo digo latas en México, no sé cómo las conocerán ustedes, de arroz. Y le ponían no sé qué para conservarlo no sé por cuántos años, porque se iba a acabar el arroz. Y eran boricuas, dominicanos, no se crean. No, todos comemos arroz, pero porque se iba a acabar eso y que después que íbamos a comer, querían almacenar. Y les estoy hablando de hermanos cristianos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra fe? El Señor nos está diciendo, no guarden, no acumulen, porque la polilla se los va a comer. Y luego dice, el orín es cuando las cosas que se oxidan, es el herrumbre, es la corrosión que daña metales y objetos preciosos. Hermanos, todo está destinado a la destrucción, al deterioro, todos los bienes materiales. Son fragilidad es la fragilidad de las riquezas acumuladas en la tierra que Jesús está usando metafóricamente para contrastar la perpetuidad de los tesoros en el cielo. Sí lo entendimos, ¿verdad? No acumulemos, no es necesario. El Señor no nos va a dejar nunca, hermanos. Lo que aquí tenemos que deducir es que no sean esos bienes materiales, esas cosas materiales, las cosas de este mundo, nuestra prioridad, sino que nuestra prioridad debe ser Dios nuestro Señor, que es quien nos provee todas las cosas. Todo nos los provee Él. Aunque nosotros, es que yo trabajo. Un día, uno de mis hijos, ya se los he contado, estaba en la universidad, él estudió ingeniería, es una carrera muy pesada, muchas matemáticas. Y un día estaba, pero no dormía, y trabaje. Y otro día era su proyecto final y él estaba muy estresado. Y ya se fue, oramos, se fue a la universidad. Cuando regresó le digo, ¿cómo te fue, mi hijo? Y le digo, me dice, bien, ya, lo logré. Y le digo, no, mi cielo, no lo lograste tú, lo logró el Señor.
y me dice, y me acuerdo que me dijo riendo, y me dice, sí, me dice, pero dame un poquito del crédito. Es verdad, nosotros ponemos, pero nuestras habilidades no las da el Señor. Nuestras capacidades no las da el Señor. No es por nosotros que logramos lo que logramos. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Un pastor y teólogo alemán dijo, cuantas más cosas poseemos, más parecen poseernos nuestras cosas. Si lo entendemos, ¿verdad? Nos convertimos en esclavos de las cosas. Ya nosotros prácticamente somos esclavos de las cosas porque cada día vamos a querer más y más. Hermanos, el acumulamiento se convierte en idolatría, que es poner algo como prioridad que no sea Dios. En mi caso, mi prioridad eran mis hijos. Y gracias a Dios yo sigo preocupándome por mis hijos y sigo pendiente de ellos y sigo orando por ellos. Pero sé a quién acudir en las preocupaciones de mis hijos y en las necesidades de mis hijos. Ya no estoy yo esforzándome, queriendo yo solucionar o dar cosas a mis hijos. Ahora sé de dónde vienen. Ahora mi trabajo, mi preocupación es que mis hijos lleguen a amar al Señor, a ponerlo en primer lugar, que les sirvan al Señor y que entiendan que todo es por la gracia y misericordia de Él. Y eso debe de ser nuestra prioridad. Y es por esto que Jesús nos dice que hagamos tesoros en el cielo, donde nada será destruido. Y en el Sermón del Monte nos dice cómo vamos a almacenar tesoros en el cielo. Y les voy a enumerar algunos. Siendo humildes y limpios de corazón, teniendo hambre y sed de justicia, mostrando misericordia, procurando la paz, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, guardando los mandamientos, resistiendo la ira, siendo fiel, poniendo la otra mejilla, amando a tus enemigos, orando por los que te persiguen. Muchas cosas son metafóricamente, pero es un ejemplo de lo que tienes que hacer. Como decía la hermana Ana, no nos van a estar una hora ahí porque la vamos a estar poniendo, ¿verdad? No lo dijo usted, pero yo puse la hora. Pero habla metafóricamente el Señor, que no tenemos que entablar una discusión, un problema, un pleito. Simplemente poner la otra mejilla, quedarte callada y seguir adelante, confiando en el Señor. Orando por los que te persiguen, ayudando al necesitado, practicando el perdón, como decía el hermano ahorita en la apertura, entre otros. Y vemos que el estándar es muy alto, pero no es nada imposible si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Nada imposible. Tenemos que alcanzarlo, hermanos, en obediencia a su palabra, recordando siempre que lo que hagamos aquí, hermanos, aquí se va a quedar. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:7 dice: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Comprometernos de verdad y de corazón con el Rey y con su reino. Hace más de 1500 años, Juan Crisóstomo, han de haber oído hablar de él, fue el obispo y teólogo padre de la iglesia griega.
escribió, se los voy a leer literal. Somos tan solo huéspedes temporales en la tierra. Reconocemos que las casas en que vivimos solo sirven como albergues en el camino hacia la vida eterna. No busquemos la paz o la seguridad en las paredes que nos rodean o en el techo del techo sobre nuestras cabezas. Rodeémonos, hermanos, de un muro de gracia divina y miremos hacia el cielo como nuestro techo, y que el mobiliario de nuestra vida sea de buenas obras y con espíritu de amor. Hermanos, yo los invito que tengamos hambre y sed por los senderos eternos de Dios, no por las cosas materiales. En los versículos 22 y 23, nos vamos a ir un poquito más rápido. Jesús nos dice, ustedes lo van a ver ahí, después lo pueden leer en su casa, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Jesús está hablando metafóricamente, como yo les dije hace un momento. Nuestros ojos, hermanos, son el filtro y el reflejo de nuestro ser. Todo lo que percibimos entra a la mente y al corazón y afecta nuestros pensamientos, emociones, carácter, y así también transmiten nuestros ojos lo que hay en nuestro interior. En nuestros ojos usted va a ver, está feliz, está gozosa, está contenta o está triste. Muchas veces decimos, en sus ojos veo la maldad. ¿No lo han dicho? ¿No lo hemos dicho? ¿O lo hemos oído? Por eso, si tu ojo es bueno, es porque te estás enfocando en las cosas de Dios y tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si te enfocas en el pecado, en el materialismo, el ojo es malo. En resumen, tus ojos funcionan como una lámpara que dejan entrar la luz o la oscuridad a tu vida. Va a afectar seguro, directamente tu vida espiritual. La afecta, hermanos. Por lo tanto, no nos enfoquemos en hacer riquezas en la tierra, porque son inciertas. Jesús nos advierte que donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. También nos dice que no podemos servir a dos señores. Y además nos dice una tercera: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Elijamos, hermanos, a quién servir. Ay, ya está Samantha aquí, me falta mucho, Samantha, dame un tiempecito. En los versículos 25 al 34, hermanos, Jesús nos enseña sobre el afán y la ansiedad. ¿Cómo definimos el afán? El afán es aquel deseo intenso, aquel empeño, interés vehemente, apasionado por hacer una cosa o lograr algo. Qué bueno cuando lo aplicamos a las cosas del Señor. Pero podemos enfocarnos en las cosas de afuera y ponemos empeño, a pasión y todo lo que queremos. Pero cuando estamos aquí estamos cansados, estamos flojeras, nos dormimos, nos cansamos. Esa vehemencia, ese empeño, esa pasión, ese deseo por lograr las cosas, apliquémoslos a las cosas del Señor. El afán nos va a producir ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es una reacción emocional, natural de miedo, inquietud o tensión
ante diferentes situaciones estresantes, peligros futuros o incertidumbre que llega a afectar nuestra salud física. Imagínense todo por estarnos afanando, ¿hasta dónde vamos a llegar? Después del afán, y si lo logramos, caímos enfermos. Ahí vamos a ver si vale la pena. Jesús nos dice que los que pertenecemos, hay que estar seguros que pertenecemos a su reino. Porque Él dice que los que pertenecemos a su reino debemos descansar. Debemos descansar en Él. Aquellos que nos comprometemos sin reserva y depositamos toda nuestra confianza en Él, porque a cambio recibiremos su cuidado, su protección y su provisión. Y aquí tenía un pequeño testimonio, pero me voy a adelantar. Por eso, hermanos, en el versículo 25, la palabra de Dios, Mateo 6, 25, nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y el Señor hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo pregunta el Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta pregunta? Que no nos preocupemos por nada, que lo importante, por las cosas materiales, que lo que nos debe importar es, lo más importante es la esencia, es la vida. ¿Y por qué más tenemos que preocuparnos? Por amar a Dios sobre todas las cosas, por amar al prójimo como a ti mismo, por obedecer su palabra, por buscar la santidad, que es la que nos va a llevar a la vida eterna. Porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y en el versículo 26 nos muestra el Señor lo importante que somos para Él. Y Él nos hace la analogía con las aves y dice, diciendo: vean que las aves no siembran, cosechan ni almacenan, y Él los alimenta. Ahora nosotros debemos de pensar, si el Señor cuida de los pájaros, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Y yo se los he contado por experiencia. Aquella vez que yo vi a uno de mis hijos llegar muy tarde, pero antes de eso yo vi ese conejito brincando entre la nieve. Y yo dije, ¿cómo el Señor cuida a ese conejito? El conejito se perdía en la nieve y subía. Yo estaba orando por mi hijo. Y créanme que no habían pasado ni 3 minutos cuando veo el carro de mi hijo llegar. Ahí el Señor me dijo cómo nos cuida más. Si estaba cuidando al conejito, ¿cómo yo iba a dudar? Desafortunadamente lo estaba haciendo, pero no debía yo de dudar que estaba cuidando a mi hijo donde andaba. Y en el versículo 27, hermanos, el Señor hace la pregunta: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y hermanos, yo les hago otra pregunta. ¿El afanarnos nos va a ayudar a cambiar situaciones que enfrentemos o a resolver nuestros problemas? No. El afán, la preocupación no van a solucionar nuestros problemas. Al contrario, se los dije, nos afecta emocional y físicamente. La única alternativa que tenemos, hermanos, es confiar en Dios.
Y en el versículo 30, hermanos, Jesús llega al meollo. Me gustaría que ustedes después lo leyeran en casa. En el versículo 30 llega al meollo de esta enseñanza y dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, y hace otra pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros? Pero me gusta esta frase y recordémosla siempre: hombres de poca fe. Se está refiriendo a hombres y mujeres. Hombres de poca fe. Hermanos, el afán y la ansiedad son lo opuesto a la fe y la confianza. El Señor nos dice en los versículos 33 al 34 lo que hemos estado diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y ahora sí, hermanos, para concluir, yo los invito que no nos concentremos ni demos prioridad a los problemas de este mundo. Creámosle y confiemos en Dios. ¿Por qué yo les digo y los invito y les digo creámosle? Porque una cosa, hermanos, es creer en Dios. Creemos que Dios es real, creemos que Dios existe. Pero ¿por qué entramos en afán? ¿Por qué entramos en desesperación? Porque no le creemos a Dios. Creemos en Él, pero no le creemos a lo que nos ha dicho y nos dice, sabiendo que nunca nos va a fallar y que va a estar siempre con nosotros. Confiemos, hermanos, en Dios, el Rey soberano, porque Él nos dice: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Les hago otra invitación: reflexionemos y preguntémonos nosotros, cada uno, ¿estoy poniendo como prioridad el reino de Dios en mi vida? ¿O estoy poniendo las cosas de este mundo como prioridad? Los invito, hermanos, a que nos respondamos con total honestidad, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ¿qué sería de nosotros, Señor, si no fuera porque tú, Señor, te ha placido primeramente dar tu vida por cada uno de nosotros, llenarnos de amor, proveernos, cuidarnos, guiarnos? Señor, todo lo tenemos en ti, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos y especialmente al mío, Padre Santo. Yo te pido perdón, Padre, porque te fallo a cada momento. Ayúdame, Señor, a creerte, Señor. Ayúdame a confiar, Señor, sea cual sea la situación en mi vida, Señor. Creer y confiar, Padre Santo, que tú estás ahí, que tú estás presto, Señor, para ayudarnos, para bendecirnos, para guardarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, que podamos contestarnos y poner las prioridades correctamente, en el orden correcto, Señor.
Ayúdanos, Padre Santo, porque sin ti, Señor, nada somos. Sin ti, Padre Santo, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico tu santo nombre, Señor. Y te pido, Padre Santo, que a cada uno de mis hermanos los bendigas, los lleves con bien a casa, Señor, y que reflexionemos todos, Señor, en tu palabra, que al final, Señor, es tu palabra la que nos va a juzgar. Gracias, Padre, que podamos hacer conciencia, Señor, y tomar la decisión de priorizar todo lo tuyo, Señor, para poder estar contigo, Señor, y pertenecer a tu reino, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por todo, en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.